Todo se lo debo a mi suegra Consuelo. Ella es la mujer más fuerte que conozco. Mi inspiración. Esas palabras las escuché 3 veces en video antes de la cena de Nochebuena. Las memoricé. Las dejé reposar en mi cabeza mientras ponía los manteles buenos, los que mi madre guardaba para las ocasiones que merecían el esfuerzo, los de lino bordado que huelen todavía a lavanda y a tiempo. Las dejé asentarse mientras doblaba las servilletas, mientras acomodaba los cubiertos de plata que heredé junto con esta casa donde nací, mientras ponía una silla extra en la mesa para una invitada que nadie esperaba ver sentada ahí esa noche. Mi inspiración. Yo también tenía un audio de Marisol para esa noche. Uno que había sido transferido a mi teléfono viejo, el que nadie sabe que sigo usando, el que guardo en el cajón de las medias porque es el lugar más aburrido de una casa y nadie busca nada importante ahí. En ese audio, la misma voz que me llamó su inspiración le decía a mi cuñado Fermín, 4 horas después de recibir los aplausos de su tesis de maestría: ya tengo al geriatra. En 3 meses la declaramos incapaz y escrituramos sin que se entere. La vieja ya cumplió su función. Ese audio lo había escuchado tantas veces en las semanas previas que ya no me hacía llorar. Solo me ayudaba a pensar con más claridad. Con esa claridad fría y funcional que tiene el dolor cuando ya terminó de quemarte y lo que queda es el carbón, que no arde pero mantiene el calor por más tiempo que la flama. Esta es la historia de cómo descubrí que la mujer a quien yo cuidaba los pies cuando le daban agruras, la mujer a quien presté mi mesa para que estudiara su tesis de maestría, la mujer que me dio la niña que es la luz de mis últimos años, llevaba 2 años construyendo en silencio la demolición de todo lo que mis padres, mi esposo y yo levantamos en 70 años de trabajo honesto. Y esta es la historia de cómo la detuve. Pero para que entiendan lo que se detuvo, primero tienen que entender lo que existía. Lo que yo creía que era mi vida. Vivo en Coyoacán desde que nací. No me refiero a que me crié aquí y luego regresé, como hacen muchos ahora que la colonia se puso cara y de moda, y los cafés cobran 80 pesos por un americano. Me refiero a que salí de este mundo en el cuarto de mero atrás, donde todavía está la cama de metal con el cabecero de latón, que ya nadie usa, pero que nadie ha tenido el corazón de sacar, porque algunas cosas guardan demasiada historia para reducirlas a cachivache. Mi madre llegó a esta casa cuando se casó con mi padre en 1962. Él la compró con lo que había ahorrado trabajando 12 años como dependiente en una papelería del centro histórico. 2 recámaras, patio con jacaranda, zaguán azul que ya lleva 3 manos de pintura encima, pero que sigue siendo azul porque en esta familia el zaguán siempre fue azul. Y no hay razón para cambiar lo que funciona. Mi padre murió primero, luego mi madre. Y la casa quedó a mi nombre en el año de 1987, registrada en el Registro Público de la Propiedad, con todos sus papeles en orden y con las escrituras en el folder etiquetado con letra clara. Como mi madre me enseñó que siempre deben estar los documentos que valen. Trabajé 32 años como bibliotecaria en la UNAM. No en cualquier área. En el acervo histórico de la Biblioteca Central, donde los libros tienen olor a siglo y hay que manejarlos con guantes blancos y con ese respeto profundo que se le tiene a las cosas que sobrevivieron más tiempo del que uno puede imaginar. Aprendí ahí a leer documentos de una manera que va más allá de entender las palabras. Aprendí a identificar la autenticidad de una firma comparándola con otras del mismo firmante. Aprendí a detectar cuándo una fecha fue alterada, cuándo un folio no corresponde a la secuencia lógica del registro, cuándo un sello es genuino y cuándo es una copia de segunda generación. Aprendí, sobre todo, que los papeles no mienten si sabes cómo leerlos y si tienes la paciencia para leerlos hasta el final. Enviudé hace 6 años. Mi esposo Ernesto murió un martes por la tarde en un asalto en el Metro Valderas. Salía de una reunión con sus compañeros jubilados. No traía nada de valor, solo su credencial del INAPAM,
y una bolsa de papel con conchas y cuernitos que me había prometido traer de regreso, porque los martes siempre me traía pan dulce de la panadería de Mesones, que a mí me gusta desde los 20 años. Me quedé sola de un día para otro. Alejandro ya estaba casado, con su vida construida lejos de aquí, y esta casa que de repente me pareció muy grande y muy silenciosa, pero nunca vacía, porque las casas que tienen historia nunca están completamente vacías. Siempre hay algo de los que vivieron ahí que se queda en las paredes, en el olor de las maderas, en la forma en que la luz entra por la ventana del pasillo a las 4 de la tarde. Alejandro se casó con Marisol hace 8 años. Ella es originaria de Monterrey. Llegó al Distrito Federal a estudiar su licenciatura en Administración de Empresas. Y aquí se quedó, como se queda mucha gente que llega a esta ciudad sin saber que la ciudad tiene una manera de no soltarte. Conoció a mi hijo en la empresa donde ambos trabajaban. Se enamoraron con esa rapidez de los que reconocen algo en el otro. Se casaron en una ceremonia sencilla que Ernesto y yo pagamos con gusto y con orgullo. Yo la quise desde el principio. No de esa manera diplomática y fría con que algunas suegras quieren a las nueras porque la vida las obligó a relacionarse. La quise de verdad, con el cariño activo de quien decide querer. Le enseñé a hacer tamales de rajas porque ella llegó del norte donde los tamales son de maíz y los de rajas le parecían una revelación. Le prestaba mis libros, que es la forma más honesta que conozco de decirle a alguien que confías en ellos. La escuchaba cuando peleaba con Alejandro y nunca tomé partido, aunque a veces Alejandro tenía menos razón que ella, y yo lo sabía perfectamente. Cuando nació Emilia, yo fui la primera persona fuera del hospital que la cargó. 5 años lleva esa niña siendo la razón más concreta y más inmediata que tengo, para levantarme temprano y para importarme la tarde. La cuido 3 días a la semana mientras sus padres trabajan. Le leo en voz alta cada tarde, en el sillón café que está junto al librero, igual que mi madre me leía a mí en ese mismo sillón, que para entonces todavía era naranja, y todavía no había tenido que retapizarse 2 veces. Emilia sabe el nombre de todos los árboles del patio, porque yo se los enseñé en los recorridos de la mañana. Sabe que los libros huelen diferentes según su año de publicación, y que los de antes del 50 tienen un olor que ya no se puede reproducir porque el papel era diferente. Sabe que la casa tiene una grieta detrás del ropero, porque en el 85 se movió la tierra y su bisabuelo la tapió con yeso, pero la grieta insistió en asomarse, como insisten siempre las verdades que alguien quiere esconder debajo de una capa de blanco. Esa vida era la mía, era real, y era suficiente, y era completamente genuina. Quiero que eso quede claro antes de que llegue lo que llega. Lo que creía no era una ilusión que me fabricó la ingenuidad. Era una realidad que alguien decidió explotar precisamente porque era sólida. Las personas que hacen lo que Marisol hizo no buscan a los tontos. Buscan a los que confían. Buscan a los que construyeron algo que vale la pena robar. Lo primero que noté fue algo tan pequeño que tardé 3 semanas en dejar de explicármelo. Era un miércoles de septiembre, hace 14 meses. Llegó a través de la ranura del buzón algo que parecía un aviso ordinario del sistema de aguas, pero que en realidad era una notificación de estado fiscal. Normalmente yo misma pago el predial cada enero. Lo he pagado sin falta desde que la casa quedó a mi nombre, conozco el monto de memoria y sé exactamente el procedimiento porque lo he hecho 36 veces. Pero ese aviso decía que el pago del ejercicio fiscal en curso había sido cubierto por una persona moral llamada Desarrollos Inmobiliarios, Tlatilco, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Me quedé mirando eso un momento. Leí el nombre 3 veces para asegurarme de que entendía correctamente. Fui a buscar a Marisol, que ese día había venido a recoger a Emilia más temprano porque tenía una cita de pediatría. Le mostré el papel. Marisol lo tomó sin inmutarse, con esa seguridad particular que tienen las personas que saben más de lo que aparentan saber. Esa seguridad que viene no de la confianza en sí mismas, sino del control de la información. Me dijo: «Ay, suegra, eso fue idea mía».
Puse el pago a nombre de la empresa para deducir impuestos. Es un trámite que hacen muchos propietarios de inmuebles para optimizar la carga fiscal. No cambia absolutamente nada. No cambia nada. Yo guardé el papel. No lo tiré. Fue un acto casi reflejo, el mismo instinto de 32 años de trabajo en el acervo histórico. Cuando algo no cuadra en el catálogo, no lo descartes. Archívalo con nota de inconsistencia. Lo metí en el cajón del mueble de la entrada donde guardamos las cosas que no sabemos exactamente en qué categoría clasificar, pero que el instinto dice que no deben perderse. Seguí con mi vida los días que siguieron. Llevé a Emilia al parque. Regué las macetas de mi madre, las que tienen 50 años de estar enraizadas en esas macetas de barro rojizo, con los bordes descascarados que yo nunca he querido cambiar, porque me recuerdan sus manos. Cociné frijoles de olla, leí hasta tarde, y no volví a pensar en la empresa Tlatilco hasta 3 semanas después, cuando tocaron a la puerta un martes por la mañana, y abrí y encontré ahí a un señor con cinta métrica extensible en una mano y un folder manila bajo el brazo. Se presentó como ingeniero Salcedo. Tenía la cara de alguien que preferiría estar en otro lugar. Me dijo que venía a realizar un avalúo comercial de la propiedad, que la propietaria actual lo había contratado para evaluar las medidas de la fachada y el frente de calle para una estimación de valor de mercado. Yo lo miré. Le pregunté, ¿la propietaria actual? El señor Salcedo revisó su folder. Me dijo, sí, señora, la que figura en el contrato de servicios profesionales. Y me mostró un nombre que no era el mío. Cerré la puerta con la calma de quien necesita unos segundos para decidir cuál es el siguiente paso correcto. Fui por mi abrigo de lana gris. Caminé 4 cuadras hasta la notaría donde llevo años haciendo mis trámites, la que está en la calle paralela con la fachada color ocre. Pregunté por la licenciada Beatriz, que me había atendido eficientemente en un par de ocasiones anteriores, sin condescendencia, ni esa paciencia exagerada que algunos profesionales adoptan con los mayores, como si el tiempo nos hubiera hecho más lentos de entendimiento. Me dijeron que estaba en reunión. Dejé mi nombre y mi número de celular. Regresé a casa. El arquitecto ya no estaba. Probablemente se fue en cuanto cerré la puerta, entendiendo que algo no estaba en orden con esa visita. Esa noche no dormí bien, pero todavía me construí explicaciones. El avalúo era un error administrativo, una confusión de direcciones, algo relacionado con el trámite fiscal de Marisol que había producido algún documento con datos incorrectos. Me repetía estas cosas mirando el techo de mi recámara, el mismo techo que he estado mirando desde niña, con la misma mancha de humedad en la esquina derecha que sigue ahí a pesar de las 2 veces que la hemos atacado con impermeabilizante. Me repetía las explicaciones sabiendo que no me las creía del todo, pero insistiéndolas de todos modos porque a los 68 años, una entiende que la mente necesita unos días de margen antes de aceptar lo que el cuerpo ya procesó. El cuerpo lo sabía antes que la mente. Eso es lo que intento decirles. Lo sabía en la tensión que me agarraba los hombros cuando escuchaba las llaves de Marisol en el zaguán. Lo sabía en la sequedad que me daba en la garganta cuando ella y Alejandro hablaban en voz baja en la cocina y se callaban en cuanto yo entraba al cuarto, como si hubiera llegado sin avisar a una conversación que no era para mí. Lo sabía en el sueño cortado, en el apetito que se fue reduciendo gradualmente sin que yo lo decidiera, en esa sensación constante de pisar sobre suelo, que podría hundirse en cualquier momento, aunque por fuera todo siga viéndose sólido y firme. Fui al registro público de la propiedad el jueves de esa misma semana. Llegué antes de que abrieran, que es algo que aprendí en los años de trámites universitarios. Si llegas antes de la hora, la burocracia todavía no está cansada, y los funcionarios todavía tienen paciencia. Pedí una consulta de folio real para mi propiedad con la dirección exacta. La señorita del mostrador tecleó unos minutos con esa eficiencia mecánica de quien realiza la misma operación cientos de veces al día sin pensar en el peso que puede tener cada folio. Imprimió varias hojas, me las entregó con una liga. Me senté en una de las sillas de plástico naranja del pasillo.
Empecé a leer con el método que me enseñó el trabajo. Primera página para orientación general, segunda página para movimientos registrales recientes, tercera para gravámenes y limitaciones. En la segunda hoja estaba el gravamen. Un gravamen hipotecario, inscrito 2 meses antes, a favor de un banco que reconozco porque tiene sucursal a 3 cuadras de mi casa, donde he ido a pagar servicios y a hacer depósitos ordinarios desde hace años. El monto, 3.600.000 pesos mexicanos. La garantía del crédito. Mi casa. El representante del acreditado. Fermín, el hermano menor de mi esposo difunto. El cuñado que lleva 6 años mirándome con ojos de cuñado solícito, diciéndome que para eso están los que quedan de la familia. Y la persona que había autorizado el uso del inmueble como garantía hipotecaria, con su firma y con su CURP, y con el número de su credencial del INE, una señora llamada Consuelo, que técnicamente era yo, excepto que yo no había firmado nada. Mis manos temblaban al sostener esas hojas. No del frío, aunque la sala del registro tiene ese frío de oficinas públicas que nunca termina de calentar, aunque haya sol afuera. Temblaban como tiemblan cuando el cuerpo está procesando algo que la mente todavía no ha terminado de nombrar. Ese tipo de temblor que no es debilidad sino reconocimiento. Hice lo que la vida me enseñó en los momentos difíciles. Respiré. Conté hasta 10. No porque el conteo resuelva nada, sino porque esos 10 segundos le dan al cerebro el tiempo mínimo para pasar del susto al análisis. Había también en el expediente un poder notarial inscrito. Le pedí esa parte específicamente a la señorita del mostrador, que me la dio con esa mirada que tienen los servidores públicos cuando intuyen que algo detrás de la solicitud es más complicado de lo que aparenta. El poder notarial autorizaba a Fermín para disponer del inmueble de manera amplia, venderlo, gravarlo, hipotecarlo, negociarlo en su totalidad o en partes. Tenía una fecha de 8 meses atrás. Llevaba lo que pretendía ser mi firma, mi CURP, mi número de credencial. Guardé las copias en mi bolsa. Salí al sol de Coyoacán, que en octubre tiene esa calidez específica del otoño capitalino. Ni caliente ni frío, solo suficiente para que uno se dé cuenta de que sigue respirando. Caminé 2 cuadras sin dirección particular. Terminé sentada en la banca del parquecito donde llevo a Emilia a ver las palomas los domingos por la tarde. Las palomas estaban ahí. Yo las miré un momento sin verlas. Luego saqué de la bolsa el separador de libros que llevo conmigo siempre, el que tejió a mano mi madre con lana verde y café, con las iniciales de la familia bordadas en hilo rojo. Una C y una R entrelazadas con esa caligrafía bordada que mi madre dominaba. Las mismas letras que ella me enseñó a escribir sobre papel de cuaderno cuando tenía 5 años, con esa manera redonda y segura de trazar la C, que es completamente distinta de la manera en que cualquier otra persona trazaría una C aunque intentara imitarla. Miré el separador. Luego miré la firma del poder notarial en la copia que sostenía, la firma que pretendía ser la mía. No era mi firma. Era una versión estudiada de mi firma. Alguien había observado mi escritura lo suficiente como para producir algo que en un trámite de ventanilla, en una fotocopia de 3ª generación, podría pasar el filtro de alguien que no me conoce. Pero quien me conoce a mí y conoce la manera en que trazo la C inicial, esa curva que aprendí de mi madre que tiene una apertura específica en la parte superior, sabe exactamente en qué punto la imitación se convierte en otra cosa. Guardé todo. Caminé a casa. Emilia estaba con la señora del otro lado de la calle jugando con el perro de su hijo, como habíamos quedado para esa tarde. Entré sola. Fui a la cocina. Me senté con un vaso de agua y empecé a hacer lo que siempre he sabido hacer mejor que cualquier otra cosa. Ordenar la información disponible antes de llegar a conclusiones. Esa misma tarde llamé de regreso a la notaría. La licenciada Beatriz ya me esperaba. Lo que me dijo en esa primera llamada fue breve y contundente. Ella había procesado inicialmente el trámite del poder notarial, pero había detectado una irregularidad en la firma al momento de la validación cruzada con documentos anteriores genuinos que existían en el archivo del registro.
Había congelado el expediente internamente con la excusa burocrática de un pendiente de verificación documental, sin alertar a ninguna de las partes. Llevaba semanas intentando contactarme, pero la correspondencia oficial de mi domicilio estaba siendo redirigida a un apartado postal distinto al mío desde hacía 2 años. Ahí fue la primera vez que sentí no solo el suelo ceder, sino el techo también. La correspondencia redirigida. 2 años. 2 años de documentos legales llegando a mi nombre y desapareciendo antes de que yo pudiera verlos. Le pregunté cómo había logrado llegar a mí si el correo estaba desviado. Me dijo, a través de Julián. El nombre me cayó como una piedra en agua quieta. Círculos expandiéndose. Julián. El cartero del barrio desde que yo tengo memoria de tener vecinos. Hijo de doña Refugio, que era la mejor amiga de mi madre, que venía a tomar café a esta cocina cada martes durante 30 años, que enseñó a Julián desde niño a saludar a los mayores con el mismo respeto con que se saluda a la gente que merece respeto. Julián, que tenía una manera discreta y consistente de entregarme el correo, como si supiera que los papeles que vienen con mi nombre son papeles que importan. Julián, que una semana antes de esa llamada me había entregado personalmente, mirando hacia los lados con una precaución que en ese momento no supe interpretar, un sobre certificado del registro público con mi nombre. No había entendido por qué miraba hacia los lados. Ahora empezaba a entender. La licenciada Beatriz me dijo al final de esa llamada, con la voz clara de quien ha llegado al punto más importante. Señora Consuelo, alguien ha estado muy ocupado firmando por usted, y Julián lleva casi 2 años documentando con su teléfono exactamente quién recogía su correspondencia del buzón antes de que usted se levantara. Le dije, ¿cuándo podemos vernos? Me dijo, mañana a las 10 en mi oficina, y que viniera sola. Esa noche, cuando Alejandro y Marisol vinieron a recoger a Emilia, cené con ellos como si nada. Hice arroz con leche porque era lo que tenía en la cabeza, y porque el arroz con leche requiere atención constante, y la atención constante que requiere el arroz era exactamente lo que necesitaba para mantener la cara tranquila. Puse la televisión en las noticias. Escuché a Marisol hablar de una reunión de trabajo con un cliente importante que tenía perspectivas interesantes para el trimestre siguiente. Observé su boca moverse. Observé cómo mis manos sostenían la cuchara de madera sin temblar mientras revolvía el arroz en la olla, con la leche hirviendo a fuego lento y la canela soltando su olor en la cocina. Marisol me preguntó si estaba bien, que me veía un poco callada. Le dije, es que estoy pendiente del arroz. A veces se pega si uno no está. Me dijo, qué considerada, suegra, siempre pensando en los demás. Sí, pensé, siempre pensando en los demás. Esa noche no dormí bien, pero ya no era por incertidumbre, era por claridad. Hay una diferencia enorme entre el insomnio del que no sabe qué está pasando y el insomnio del que ya lo sabe y está organizando los pasos siguientes. El primero es desorientación. El segundo es planificación con los ojos abiertos en la oscuridad. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaba sentada frente a la licenciada Beatriz en su oficina de la notaría con la fachada ocre. Es una mujer de mi edad, con el cabello cortado corto y sin pretensiones, lentes de armazón delgado, y esa manera de hablar que tienen los abogados que llevan años diciéndole a la gente verdades que nadie quiere escuchar y que han aprendido que la claridad es más compasiva que la suavidad. Me habló sin rodeos, que es exactamente como me gusta que me hablen cuando la situación es seria. Me explicó con detalle lo que había encontrado. La firma del poder notarial tenía inconsistencias específicas que ella había identificado al realizar la validación cruzada con documentos anteriores donde aparecía mi firma genuina, documentos que existían en el archivo registral de años previos. Había congelado el expediente 6 semanas atrás con una justificación burocrática que no alertara a nadie. Había contactado a Julián a través de doña Refugio, que seguía siendo su vecina, porque sabía que era alguien de confianza mía que tenía acceso regular a mi domicilio sin levantar sospechas. Le pregunté por qué no había acudido directamente a las autoridades desde que detectó la irregularidad. Me dijo,
Porque necesitaba saber si usted ya estaba al tanto. Y porque si yo actuaba sin su conocimiento y sin su consentimiento, el riesgo de alertar a quienes hicieron esto antes de que usted tuviera tiempo de construir su defensa era demasiado alto. Los trámites judiciales tienen filtraciones. Si alguien con acceso interno hubiera sabido que esto estaba bajo investigación, el expediente podría haber desaparecido. Eso me pareció la inteligencia correcta. El tipo de razonamiento que no se aprende en libros de derecho, sino en años de ver cómo funciona la maquinaria real de los trámites cuando alguien la está manipulando. Quedamos en vernos de nuevo en 3 días. Ella me prepararía copias de todo lo que tenía. Yo empezaría a reunir mis propios documentos en casa. Esa tarde fui a buscar a Julián. Lo encontré terminando su ruta, sentado en el borde de la banqueta de la calle paralela, sacándose con calma una piedra del zapato izquierdo. Cuando me vio venir por la acera, se enderezó de una manera que me dijo todo antes de que abriera la boca. Me estaba esperando. Llevaba tiempo esperando este momento, y ahora que había llegado, sentía algo entre alivio y responsabilidad. El peso de alguien que ha guardado algo importante durante mucho tiempo y finalmente puede entregarlo. Le dije, Julián, la licenciada Beatriz me habló de ti. Se quedó callado un segundo. Luego me dijo, con la voz directa de su madre, señora Consuelo, hay cosas que necesita ver. Sacó su teléfono. Me mostró las fotos. 22 meses. 22 meses de Julián fotografiando cada sobre oficial desviado, cada acuse de recibo capturado antes de llegar a sus destinatarios legítimos, cada documento que llegaba con mi nombre y que desaparecía del buzón antes del amanecer, fotos tomadas con la discreción de quien sabe que está documentando algo ilícito y que la ilegalidad tiene ojos. Fotos de madrugada, tomadas desde el otro lado de la calle, donde se ve una figura salir al zaguán en bata y pantuflas y recoger correspondencia certificada del buzón con esa familiaridad de quien tiene acceso y lo sabe permanente. La figura era Marisol, reconocible por la bata color vino que yo misma le había regalado el año anterior en su cumpleaños. 22 meses. Julián me dijo que había comenzado a sospechar cuando notó que la correspondencia oficial de mi domicilio ya no llegaba directamente al buzón, sino que él recibía avisos de recolección para un apartado postal que no correspondía a ningún vecino que él conociera en la ruta. Buscó el número del apartado en el sistema interno de distribución. Estaba registrado a nombre de Marisol. A partir de ese momento empezó a documentar. Le pregunté por qué no me había avisado antes, en todos esos meses. Me dijo, señora, porque no tenía suficiente material para que usted me creyera sin que dudara de mí primero. Y porque una vez que yo le dijera esto, ya no habría ninguna marcha atrás para ninguno de los dos. Tenía razón completa y yo lo sabía. Le pregunté si había tenido algún problema con Marisol mientras documentaba todo eso. Hizo una pausa. Me dijo que sí, que 4 meses atrás, Marisol lo había visto tomándole foto al buzón una mañana, y lo había confrontado en la banqueta con esa manera directa que tiene ella cuando quiere poner a alguien en su lugar. Le preguntó qué estaba haciendo. Él le dijo que estaba verificando que las direcciones postales correspondían a los números de calle correctos, que había tenido problemas de entrega en esa zona con apartados que no macheaban. Marisol lo había mirado durante un segundo demasiado largo, ese segundo en que alguien está evaluando si te cree o si necesita hacer algo al respecto. Luego entró a la casa sin decir más. Eso me heló la sangre de una manera nueva. Porque si Marisol había sospechado que Julián sabía algo, y si esa sospecha la había puesto en alerta, los tiempos del plan podrían haberse acelerado. Lo que estaba planeado para 3 meses podría haberse comprimido. Caminé a casa. Emilia estaba con la señora del otro lado de la calle como habíamos quedado. Entré sola. Fui al librero, que tiene esa solidez de mueble de madera maciza que mi padre mandó hacer en el taller de un carpintero de la colonia en el año 72. Saqué el libro de García Márquez, el de 100 años de soledad con la cubierta amarilla que se ha ido poniendo más amarilla con los años, como si el libro también envejece. Adentro, en la página donde lo había dejado la última vez que lo leí, estaba el separador de mi madre.
Lo tomé. Lo sostuvo en la palma de la mano. Me acordé de cuántas veces había estado cerca de prestarlo junto con el libro, de moverlo a otro volumen, de dejarlo en cualquier otra parte. Unos meses atrás, cuando fui donando libros que ya no usaba a la biblioteca del parque, casi me llevé ese García Márquez porque tenía otro ejemplar en la repisa de arriba. Me había detenido sin poder explicarme con claridad por qué. Ahora sabía por qué. Las cosas que tienen historia saben cuándo necesitan quedarse. En los días siguientes me dediqué a lo que mejor sé hacer: investigar con método y documentar con precisión. Empecé por los cajones y archivos que tenía en casa: el cajón del mueble de la entrada, la caja de cartón del closet donde están los archivos notariales de las compras de terrenos que hicimos en los años 70, el folder rotulado con la etiqueta que yo misma escribí: Testamento Ernesto. El folder estaba, con su etiqueta con mi letra, pero el documento original que debía estar adentro había sido sustituido por una fotocopia, sin sello notarial, sin fe de vida, la copia de una copia de algo que había existido ahí durante 6 años y que alguien había sacado y reemplazado pensando que yo no lo notaría, o que si lo notaba no sabría qué hacer con esa información, o que si sabía qué hacer ya para entonces sería demasiado tarde. Ese detalle específico me costó más de procesar que el gravamen hipotecario. El gravamen era un ataque a la casa, pero el testamento robado era un ataque a la memoria de Ernesto, a los últimos documentos que existían con su firma viva, con su voluntad y su letra y su manera de escribir su nombre, que nunca va a volver a existir en ningún papel nuevo. Fui a la recámara de Emilia a recoger un juguete que había quedado ahí olvidado, y mientras lo recogía me vino a la memoria con precisión extraña algo que la niña había dicho semanas atrás durante el desayuno. Emilia tomando su leche con chocolate, con la cuchara en la mano, con esa naturalidad completamente inocente de los niños que no saben que están revelando secretos. Mamá le dijo a tío Fermín que la abuela ya no entiende los papeles de la casa. La abuela ya no entiende los papeles de la casa. 5 años. Mi nieta de 5 años había escuchado esa frase en algún lugar de su mundo doméstico y me la había repetido sin saber qué significaba. Yo la había archivado en ese momento porque los niños a veces combinan frases de contextos distintos y uno no puede tomar todo al pie de la letra. Pero ahora, con el gravamen, con la firma falsificada, con el correo desviado, con el testamento sustituido, esa frase de Emilia tenía un peso completamente distinto. No era una observación. Era la arquitectura de una estrategia. Si yo no entendía mis propios papeles, todo lo que estaba pasando tenía una explicación inocente que cualquier juez podría escuchar. La señora mayor no comprende bien sus asuntos. Los familiares actúan en su interés. Hay documentación que lo respalda. La declaración de incapacidad como legitimación retroactiva. Eso era el geriatra. La licenciada Beatriz me llamó al tercer día como habíamos acordado y me pidió reunirnos esa tarde en el café de la librería del barrio, el que tiene mesas pequeñas de madera y ruido ambiente suficiente para hablar sin que te escuchen desde la mesa de junto. Llegamos por separado. Pedimos café. Cuando el mesero se fue, Beatriz abrió su carpeta. Me dijo: encontré algo más. Me mostró un documento que había obtenido a través de sus canales como notaria con acceso a registros complementarios. Era la constancia de una cita médica agendada con un geriatra especialista en deterioro cognitivo, a mi nombre, sin que yo lo supiera, para una fecha dentro de 2 semanas. La persona que había agendado la cita era Marisol. Y luego me dijo: hay algo más todavía. Beatriz había realizado una revisión completa del historial de movimientos en el folio registral de mi propiedad. El gravamen hipotecario era un elemento de una historia más larga. El poder notarial era anterior, y era la base legal que lo había hecho posible. Y había un tercer elemento que todavía no había sido inscrito, pero que existía como documento en proceso, en estado de inminente ejecución: un contrato de compraventa. Me dio la fecha pactada para la firma definitiva. 8 de enero. 15 días después de Nochebuena. Mi casa estaba vendida. Alguien había firmado su venta para el 8 de enero,
sin que yo existiera en ninguna parte de esa transacción, excepto como garantía de un gravamen sobre el que no tenía control, y como titular nominal de un inmueble que ya había sido prometido a terceros. El precio de venta era 7.200.000 pesos, la mitad del valor real de un predio de esas dimensiones en Coyoacán, en esa colonia específica, en ese momento del mercado inmobiliario. La mitad. La urgencia era más importante que la ganancia. Lo que importaba era moverse rápido. Beatriz me miró cuando terminé de leer el documento. Me preguntó, ¿cómo está? Le dije, cuénteme qué necesitamos hacer. Me dijo, necesitamos 3 elementos para presentar ante el juzgado federal. La documentación de Julián completa, organizada cronológicamente. La pericia grafológica que certifique que la firma del poder notarial no es suya. Y tiempo, señora Consuelo. 4 semanas si empezamos hoy. Le dije, empezamos hoy. Lo que no le dije a nadie en ese momento y que solo yo sabía, es que 4 semanas viviendo como si nada era la cosa más difícil que me habían pedido en toda mi vida. Más que los años de doble turno después de que murió Ernesto. Más que el duelo de los primeros meses cuando la casa era silenciosa de una manera que dolía físicamente. 4 semanas de sonreír en la mesa, de cocinar para las personas que estaban construyendo la demolición de mi historia, de cargar a mi nieta sabiendo que la habían usado como intermediaria inconsciente de una estrategia, de sostener el cuerpo en posición normal, mientras la mente trabajaba en paralelo en otra dirección completamente distinta. Pero lo hice. Si alguien en tu familia alguna vez te hizo sentir que ya no eres capaz de entender tus propios documentos, que tus papeles son demasiado complicados para que los manejes tú, que es mejor que alguien más se haga cargo de eso, porque están muy ocupados y lo hacen con cariño. No estás perdiendo la cabeza. Te están administrando el silencio. Hay una diferencia enorme entre ayudarte con tus trámites y quitarte el acceso a tus propios documentos. La primera es cuidado genuino. La segunda es control disfrazado de cuidado, y el control que viene envuelto en calidez es el más difícil de identificar, porque el cariño que lo envuelve también puede ser real. Esa es la parte más confusa de todo esto, y necesitaba decirlo antes de seguir. Hubo una cena particularmente difícil en esas 4 semanas. Un domingo de principios de diciembre, Alejandro y Marisol vinieron con Emilia y también con Fermín. Fermín llegó con una botella de vino tinto, corbata oscura, el mismo abrazo de siempre, el mismo «Consuelo, qué buena cara tienes, te ves rejuvenecida». Ese hombre que había llevado sus documentos a una notaría con mi nombre y mi número de credencial, y había esperado que yo nunca lo descubriera porque esperaba que yo no supiera leer mis propios papeles. Me sirvió el vino con esa cortesía exagerada que tienen las personas que sienten culpa y la procesan como generosidad. Yo sostuve la copa. Le dije gracias, Fermín. ¡Qué detallazo! Comimos pozole rojo. Emilia derramó agua y nadie se enojó porque así son los niños. Hay que dejarlos ser niños mientras puedan. Marisol le contó a Fermín sobre un cliente nuevo de la empresa con perspectivas interesantes para el año siguiente. Fermín habló del mercado inmobiliario en la del Valle, de cómo las propiedades bien ubicadas seguían manteniendo su valor a pesar de todo. Dijo esto con la naturalidad de quien tiene ese tema en la cabeza de manera permanente. Alejandro en un momento me miró desde el otro lado de la mesa con esa mirada que tiene desde niño cuando quiere decirme algo, pero no ha encontrado todavía las palabras correctas. Se me quedó mirando 3 segundos. Yo le sostuve la mirada con toda la normalidad que pude manufacturar, que era considerable, porque las 4 semanas de práctica habían convertido esa normalidad manufacturada en algo casi automático. Alejandro bajó los ojos. Comió el pozole. Después de que se fueron, lavé los trastos. Guardé el pozole que sobró en un recipiente de vidrio. Fui al librero. Saqué el García Márquez. Saqué el separador. Lo sostuve en las 2 manos un momento, mirando las iniciales en hilo rojo, pensando en mi madre que tejió esto sin saber que algún día iba a ser evidencia forense y marcador de lecturas y ancla emocional todo al mismo tiempo. Apagué la luz.
Me fui a dormir con la lista del día siguiente en la cabeza. Esa semana hubo un momento que estuvo muy cerca de descarrilarse. Era un viernes por la tarde. Julián pasaba por mi calle 2 veces los viernes desde que empezamos a coordinarnos. La primera vuelta era señal de que todo seguía en orden. La segunda era por si había algo que entregarme. Ese día en la segunda vuelta se detuvo brevemente en la banqueta frente a mi zaguán y me puso en la mano, sin detenerse del todo, una tarjeta pequeña con un número de seguimiento de envío certificado, y me dijo en voz muy baja: «Hay movimiento en el registro. Revisa esta noche». No había dado 3 pasos cuando escuché detrás de mí la voz de Marisol. Marisol había salido al zaguán sin que yo escuchara sus pasos, lo cual significa que había estado cerca de la entrada, quizás asomándose por la ventana lateral que da a la calle, que es exactamente lo que uno hace cuando está vigilando a alguien sin que ese alguien lo sepa. Me preguntó con un tono casual que no era completamente casual: «¿Qué te dio Julián?». Yo me volteé con la tarjeta ya metida en el bolsillo del delantal. Le dije: «Un recado de doña Refugio, su mamá. Me manda a decir que ya tiene listo un frasco de su mermelada de tejocote para mí». Marisol me miró un segundo que duró más de lo que dura un segundo normal. Ese tipo de silencio en que alguien está evaluando si lo que le dijeron es verdad o si necesita investigar más. Luego dijo: «Qué amable, doña Refugio, siempre tan considerada», y entró. Esa noche, sola con mi teléfono viejo, revisé el número de seguimiento. Era la notificación formal del gravamen hipotecario, el documento que por ley debe ser entregado al propietario del inmueble antes de que el crédito se formalice como garantía. Me la habían quitado del buzón el día que llegó. Julián tenía fotografía del acuse de recibo con la firma de quien la había recogido. La firma era de Marisol. Ese fue el momento en que cualquier fragmento residual de duda desapareció. No sobre el gravamen, que ya lo sabía, sino sobre el grado de planificación sostenida que estaba detrás. No era un aprovechamiento oportunista de una anciana despistada. Era un plan diseñado con etapas específicas, con tiempos calculados, con interceptación de correspondencia durante 2 años, con apartado postal registrado, con geriatra en agenda, con contrato de compraventa para el 8 de enero, con mi cuñado y mi nuera trabajando en coordinación, y con mi hijo que en algún punto, en alguna conversación que yo no escuché, había decidido que mirar hacia otro lado era una opción viable. Fermín, el hermano de mi esposo. Marisol, la nuera que me dedicó su tesis. Alejandro. El nombre de Alejandro en esa lista es el que más trabajo me cuesta escribir porque es el que más trabajo me costó ordenar emocionalmente, más que los 3.600.000 pesos, más que la firma falsificada, más que todo lo demás junto. Alejandro no fue el arquitecto del plan. Eso lo sé porque lo conozco desde que respira, porque a los 42 años sigue siendo en el fondo el niño que venía a esconderse debajo de mi cama cuando tronaba en la noche. Alejandro fue el que eligió no ver, lo cual es diferente de planear. Pero cuando le entregó a Marisol la copia del testamento de su padre que yo guardaba en el librero, cuando aceptó que eso era lo correcto hacer, dejó de ser complicidad pasiva. Y cuando me dijo, mirando su taza de café para no mirarme a los ojos, que yo quizás había firmado ese poder notarial cuando estabas muy medicada después del infarto de tu papá, dijo una frase que alguien le dio para que dijera y que él eligió repetir. No hubo ningún infarto. Ernesto murió de una hemorragia interna en el Metro Valderas. Y yo nunca en mi vida tomé medicamentos psiquiátricos. Nunca. Ni una pastilla. Ni en los peores meses del duelo. Esa frase era una semilla. Si yo misma empezaba a dudar de mi memoria, si llegaba a creer que quizás sí había firmado algo que no recuerdo, entonces todo lo que habían construido tenía un piso más sobre el cual sostenerse. Guardé ese momento también. Lo archivé junto con todo lo demás. Marisol organizó una posada sorpresa para mí 3 días antes de la cita con el geriatra. Invitó a las vecinas de la calle. Decoró el patio con papel picado de colores. Compró ponche caliente en la señora de la tiendita.
Pidió buñuelos en la tortería de la esquina. Todo perfecto. Las luces, la música de fondo, las vecinas con sus bufandas llegando por el zaguán, Emilia corriendo entre las piernas de los adultos con su vestidito de cuello bordado, y la felicidad absoluta de los 5 años que no necesitan pretexto para celebrar. Marisol me abrazó cuando entré al patio y gritó sorpresa con esa cara que pone cuando sabe que está haciendo algo bien, con esa calidez que tiene y que es completamente genuina, porque eso es lo más desconcertante de ella. Su calidez no es actuación. Es una persona que puede querer de verdad a alguien al mismo tiempo que está construyendo el mecanismo para quitarle lo que es suyo. Esa disociación no la entiendo desde adentro, pero aprendí a observarla desde afuera con la frialdad de quien ya terminó de ser herido, y ahora solo analiza. Me abrazó y yo la dejé abrazarme. Sentí en mi espalda sus brazos que son los brazos de la madre de Emilia, de la mujer que crió a mi nieta en los primeros años de su vida. Y al mismo tiempo supe que esa mujer había enviado un audio a Fermín llamándome la vieja y diciéndole que ya había cumplido mi función. Tomé ponche. Comí buñuelo. Hablé con Lupe de la esquina que me dijo: «Qué buena nuera tienes, Consuelo. Mira cómo te cuida». Le sonreí y le dije: «Sí, muy considerada». Conté los días. En la 4ª semana, mientras Beatriz completaba el expediente para el juzgado, apareció un elemento que no había anticipado y que por un día me hizo dudar de algo en lo que no podía permitirme dudar. Vi a Julián y a Fermín hablando en la esquina. Eran las 7 de la mañana. Yo salía a comprar leche al Oxxo, y ahí estaban los dos en la esquina, hablando, con la cercanía de personas que se conocen. No era una conversación de extraños que se encontraron por casualidad. Era una conversación con cierta familiaridad, con los cuerpos orientados el uno hacia el otro, con Fermín poniendo una mano en el hombro de Julián en un momento. Entré al Oxxo. Salí. Ya no estaban. Esa noche no me pude concentrar. Me quedé mirando el techo preguntándome si Julián había hablado con Fermín, si la fotografía del buzón que Marisol le había visto sacar 4 meses atrás había tenido consecuencias que yo no sabía, si todo lo que Julián me había mostrado era real o era una trampa más sofisticada que yo no había sido capaz de ver. Al día siguiente, antes de llamar a Beatriz, fui directamente a buscar a Julián. Le dije: «Ayer te vi hablando con Fermín en la esquina». Julián no se sorprendió de la pregunta. Me dijo: «Sí, señora. Fermín me buscó hace 3 semanas. Me preguntó si yo había notado que alguna correspondencia certificada a su nombre había llegado a esta zona y se había perdido. Le dije que no había ningún certificado a su nombre en mi ruta. Me preguntó si yo hablaba seguido con usted. Le dije que soy el cartero del barrio y hablo con todos los vecinos». Ayer volvió a la esquina y me preguntó lo mismo. Le volví a decir lo mismo. Me dijo: «Señora Consuelo, Fermín me está midiendo. Pero no tiene nada concreto todavía, porque si tuviera algo concreto, ya habrían actuado diferente». Tenía razón. Si Fermín hubiera sabido que Julián estaba documentando la correspondencia desviada, el movimiento lógico no era conversación en la esquina. El movimiento lógico era acelerar el plan o eliminar la evidencia. El hecho de que Fermín todavía estuviera en modo de exploración, de preguntas indirectas en la banqueta, significaba que todavía no tenía certeza sobre qué sabíamos. Y eso significaba que teníamos tiempo, aunque poco. Beatriz presentó la denuncia ante el Juzgado Federal en materia civil 17 días después de nuestro primer encuentro en la notaría. Le acompañó el dictamen de la perito-grafóloga que certificó con metodología comparativa que la firma del poder notarial no era mía, que las características de presión, velocidad, ángulo e inclinación diferían en 17 puntos de las firmas genuinas de los documentos de referencia. La documentación de Julián, 22 meses de evidencia fotográfica y de video, fechada, con metadatos de geolocalización intactos, organizada cronológicamente. Copia del poder notarial falsificado. Copia del gravamen hipotecario. El contrato de compraventa con la inmobiliaria para el 8 de enero.
obtenido vía diligencias previas al expediente judicial. Los estados de cuenta que mostraban 2.100.000 pesos en movimientos de la cuenta de Alejandro y Marisol, sin justificación fiscal documentada. El juzgado emitió la medida cautelar 5 días después. La medida anuló preventivamente todo acto jurídico sobre mi propiedad. El gravamen hipotecario fue suspendido. El poder notarial fue declarado sin efectos pendiente de la investigación penal. El banco fue notificado, y no solo suspendió el crédito, sino que inició su propia investigación interna contra Fermín por haber presentado documentación notarial que resultó falsa. La Unidad de Inteligencia Financiera recibió reporte de los movimientos de la cuenta mancomunada. La inmobiliaria fue notificada del fraude procesal. Todo esto estaba consumado 5 semanas antes de que yo pusiera el mantel bueno de Nochebuena. Los preparativos de esa cena los hice de manera simultánea en 2 registros completamente distintos. Los preparativos de la cena familiar. Bacalao a la vizcaína con las aceitunas que compro en el puesto del mercado de Coyoacán que lleva en ese lugar 20 años. Romeritos con tortas de camarón que a Alejandro le gustan desde niño. Ponche de tamarindo y tejocotes, buñuelos de la tortería. Todo normal. Todo exactamente como todos los años que tengo memoria de hacer esta cena. Los preparativos de lo que iba a pasar en esa cena. Llamé a Beatriz y le pedí que viniera como invitada sorpresa. Le dije, usted va a sentarse a mi mesa de Nochebuena, y cuando llegue el momento va a ser el testigo con más autoridad jurídica que esta historia ha tenido. Beatriz aceptó sin titubear. Me dijo que llevaría copias del expediente completo, del dictamen cautelar del juzgado, de la denuncia penal con número de registro, y de las notificaciones bancarias y de la UIF. Le pedí a Julián que me mandara esa semana todas las imágenes y videos organizados por fecha en una carpeta numerada. Me los mandó en un archivo comprimido que fui a imprimir en la papelería de la avenida. No en la impresora de casa, porque la impresora de casa ya no me parecía privada. Organicé todo en una carpeta de cartón que guardé en el cajón de mis calcetines, debajo del fondo de madera del cajón, en el lugar donde guardo las cosas que no deben encontrarse accidentalmente. El día de Nochebuena, me levanté a las 6 para empezar el bacalao, que necesita horas. Emilia llegó a las 10 con Alejandro y Marisol. Corrió directo a la cocina a preguntarme qué estaba haciendo. Le dije que bacalao, me dijo que quería probar. Le di con cuchara de madera, hizo cara de que estaba bueno. Le di un beso en la frente. La mandé a ver el nacimiento que había puesto en la sala. Mientras preparaba, conecté el teléfono a la bocina del librero y preparé los archivos de audio en el orden en que los iba a necesitar. Preparé los videos del banco para proyectarse desde el celular a la pantalla del comedor. Preparé la carpeta con las fotos de Julián y los documentos judiciales. Fermín llegó antes de la cena, con una botella de vino y esa sonrisa de cuñado que lleva 6 años siendo la misma, y que esa noche me pareció una máscara de la que ya conocía la cara de abajo. Le dije bienvenido, qué bueno que viniste, y lo mandé a sentarse. Beatriz llegó 5 minutos después de los demás, como habíamos acordado. Cuando abrí el zaguán para ella, vi en su cara algo que era profesionalismo y algo más humano simultáneamente. Le di un abrazo breve. Entró con su carpeta bajo el brazo. Marisol la vio primero. Parpadeó. Me preguntó, «Suegra, ¿es amiga tuya la señora?» Le dije, «Sí, es Beatriz, una conocida del barrio. Sírvanse, el bacalao ya está». Comimos. Hablamos de cosas normales de cenas de Nochebuena. Emilia contó que en la escuela había hecho una figura de barro para el nacimiento, y que quedó bien aunque una pata del buey estaba un poco chueca, pero la maestra dijo que así era más auténtico. Fermín contó un chiste. Marisol habló de sus planes para enero, de unos cambios que tenían pensados, de cosas que querían resolver antes de que terminara el año. Enero. Cuando Marisol dijo, «En enero queremos hacer unos cambios importantes, suegra, ya te platicaremos con calma», lo dijo con la seguridad de quien cree que la conversación pendiente todavía no ha empezado. Puse la cuchara sobre el borde del plato. La puse despacio,
con la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Les dije, qué bueno que lo mencionan. Yo también tengo algo que compartir esta noche. Tomé el celular. Lo conecté a la bocina. Reproduje primero el audio de la presentación de la tesis de maestría. La voz de Marisol llenó el comedor con esa acústica de salón universitario que tiene el fondo del archivo. La voz emocionada, con el quiebre específico que se produce cuando uno habla bajo una emoción genuina. Todo se lo debo a mi suegra Consuelo. Ella es la mujer más fuerte que conozco. Mi inspiración. El aplauso del público. La voz quebrándose un momento más antes de recuperarse. El comedor quedó en silencio cuando terminó el audio. Marisol me miraba. Alejandro me miraba. Fermín había dejado el tenedor sobre el mantel. Sin pausa. Sin comentario. Reproduje el segundo audio. La misma voz de Marisol. 4 horas después de esa presentación. Según el metadato del archivo que Beatriz había verificado de manera independiente. Enviado por WhatsApp a Fermín esa misma noche. Ya tengo al geriatra. En 3 meses la declaramos incapaz y escrituramos sin que se entere. La vieja ya cumplió su función. El silencio que siguió al segundo audio fue el silencio más pesado que he conocido dentro de estas paredes. Y en estas paredes han ocurrido muchas cosas pesadas. Un silencio que tenía densidad física, que ocupaba el espacio entre los platos y los vasos y las caras. Gracias a Dios, Emilia estaba en el cuarto de mero atrás jugando con sus muñecos. Marisol abrió la boca. La cerró. Le dije, con la voz que se reserva para los momentos que requieren precisión. No todavía. Todavía no. Extendí sobre el mantel las fotografías de Julián. Las puse cronológicamente. 22 meses de documentación que ocuparon casi todo el ancho del mantel de lino. Los sobres desviados, los acuses de recibo, las fotos de madrugada donde se ve una figura en bata y pantuflas recogiendo correspondencia certificada del buzón antes de que yo me levantara. Las fechas visibles en los encuadres, los metadatos impresos al pie de cada imagen. Fermín se movió en la silla de una manera que indicaba que estaba considerando levantarse. Le dije con la misma voz de antes, sin levantar el tono. Tampoco todavía. Fermín. Tomé la carpeta de Beatriz. Saqué el poder notarial falsificado. Saqué el separador de mi madre que traía en el bolsillo del delantal, entre el tejido verde y el hilo rojo. Los puse juntos sobre el mantel, lado a lado, bien iluminados por la luz del comedor, para que todos pudieran ver sin necesidad de acercarse. La diferencia entre la caligrafía que aprendí de mi madre y la caligrafía de alguien que estudió mi firma lo suficiente para hacer algo que podría pasar en un trámite de ventanilla, pero no puede pasar frente a alguien que sabe de dónde viene cada curva de esa C. Alejandro miró los 2 documentos. Vi en su cara el momento preciso en que lo que había sabido de manera abstracta se convirtió en algo concreto e inapelable. Vi cómo tragó saliva. Tomé el celular y proyecté en la pantalla del comedor los 2 videos del banco. En el primero, Marisol está sentada frente al gerente de la sucursal, con la cara de quien está comunicando una situación difícil, con sinceridad y dolor genuinos. Le dice al gerente, «Mi suegra ya no puede valerse sola. Tiene problemas cognitivos importantes. Yo administro todo por amor a ella. Me ha dado poder para manejar sus asuntos, porque ya no puede hacerlo». El gerente asiente. Marisol firma un formulario. En el segundo video, grabado ese mismo día 2 horas después, Marisol está en una notaría distinta firmando el contrato de crédito hipotecario por 3.600.000 pesos con mi casa como garantía. Firma con la mano firme de quien no tiene duda ni vacilación sobre lo que está haciendo. Ya no puede valerse sola. Yo administro todo por amor. Cuando el video terminó, Marisol dijo, «Eso no es lo que parece, Consuelo. Déjame explicarte. Hay un contexto que no estás viendo». Le dije, «Ya escuché tu explicación sobre el predial y la deducción de impuestos. Ya escuché tu explicación sobre el arquitecto que midió la fachada.
Ya escuché la explicación de Alejandro sobre por qué yo habría firmado un poder notarial medicada después de un infarto que no existió. Tengo muchas ganas de escuchar más explicaciones, así que adelante. Marisol miró a Fermín. Fermín miró el mantel. Luego Marisol eligió la táctica de separar responsabilidades. Me dijo: fue Fermín quien manejó todos los trámites notariales. Yo solo firmé los documentos que él me presentó porque me dijo que eran el procedimiento legal correcto para proteger la casa de posibles demandas. Le dije: qué interesante. Porque en el audio que acabo de reproducir, el que le enviaste a Fermín esa misma noche de tu presentación de tesis, eras tú quien decía: ya tengo al geriatra, en 3 meses la declaramos incapaz. ¿Conseguir el geriatra también era instrucción de Fermín? Marisol no respondió. Fermín levantó la voz entonces. Me dijo que yo estaba haciendo una escena dramática e innecesaria de algo que se podía resolver en familia sin involucrar extraños, y miró a Beatriz con la mirada de quien quiere que alguien se sienta fuera de lugar. Beatriz, que había estado en silencio todo ese tiempo con la compostura de quien ha llevado muchos expedientes difíciles y sabe exactamente cuándo hablar, abrió su carpeta. Puso sobre el mantel 3 documentos con sellos oficiales. Le dije a Fermín: ella no es una extraña. Es la licenciada Beatriz, notaria pública con registro en el Registro Público de la Propiedad, y fue quien detectó primero que la firma del poder notarial no era mía, y quien inició el proceso que llevó a la denuncia ante el Juzgado Federal en materia civil hace 5 semanas. El silencio que siguió a eso era diferente del silencio anterior. Era el silencio de quien acaba de entender que la situación no es la que creía que era. Beatriz habló entonces con la voz de quien presenta hechos documentados en un expediente. Dijo: el Juzgado Federal emitió medida cautelar hace 5 semanas anulando todo acto jurídico sobre el inmueble ubicado en esta dirección. El gravamen hipotecario fue cancelado. El banco inició investigación interna por presentación de instrumentos notariales falsificados, proceso que derivó en la cancelación de la acreditación del señor Fermín como representante legal ante esa institución. La cuenta mancomunada del señor Alejandro y la señora Marisol fue reportada ante la Unidad de Inteligencia Financiera por movimientos de 2.100.000 pesos sin justificación fiscal. La inmobiliaria que había suscrito el contrato de compraventa para el 8 de enero fue notificada del fraude procesal, retiró su oferta y ha presentado demanda por daños y perjuicios contra el señor Fermín por haberle representado que el inmueble estaba libre de cargas y litigios. Cada oración de Beatriz era un piso hundiéndose. Cada oración cerraba una salida. Fermín se puso de pie. Dijo que era imposible, que tenía sus propios abogados, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Le dije con la voz de la biblioteca: siéntate, Fermín. Esa voz tiene 32 años de práctica. Se sentó. Les dije a los 3: todo esto estaba consumado antes de que sirviera el bacalao esta noche. No estoy aquí para negociar ningún término porque no hay nada que negociar. No estoy aquí para recibir más explicaciones porque ya escuché suficientes. Estoy aquí, en mi mesa, con el mantel de mi madre, para que supieran mirándome a los ojos que la vieja entendió los papeles. Alejandro lloraba. Lo hacía sin ruido, con los ojos llenos que se derraman solos, con la manera específica de llorar que tiene desde niño cuando algo lo supera emocionalmente, sin aspavientos, solo con el cuerpo que no puede seguir sosteniendo lo que acaba de procesar. Le dije: Alejandro, mírame. Me costó un segundo, pero me miró. Le dije: cuando le diste a Marisol el testamento de tu padre que yo guardaba en el librero, ¿qué te dijiste a ti mismo para poder hacerlo? No respondió. Le dije: en algún momento vas a tener que responderte esa pregunta. No a mí, a ti mismo. Marisol intentó entonces el último camino que le quedaba. Me dijo con voz baja, sin los argumentos de antes, con algo que era más auténtico, aunque no lo suficiente. Consuelo, yo a ti te quiero. Esto es complicado, y hay cosas que no sabes sobre nuestra situación financiera de este año, sobre las deudas,
sobre la presión que hemos tenido. No justifica lo que pasó, pero si hubieras podido darme la oportunidad de hablar contigo. Le dije. 2 años. 2 años de correspondencia desviada a un apartado postal que registraste a tu nombre. 2 años de Julián documentando cada sobre que recogías de mi buzón antes de que yo me levantara. ¿En cuáles de esos 700 y tantos días tuviste la intención de buscar esa conversación? Marisol bajó los ojos. Luego preguntó muy quedo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? Le dije la verdad. Suficiente. Me preguntó, ¿y en todo ese tiempo? ¿Mientras cenábamos aquí? ¿Mientras? Le dije, en todo ese tiempo hice lo que siempre hice. Trabajé, ordené, preparé y esperé el momento correcto. Fermín se fue antes de que terminara la cena. Le dije que podía irse cuando quisiera, que el expediente estaba completo con o sin su presencia, y que el lunes recibiría notificación formal de la demanda penal por falsificación de documentos públicos, uso de instrumento notarial falso, fraude procesal y robo de identidad. Que pasara buena Nochebuena. Se fue sin decir nada más. El zaguán sonó al cerrarse. Nos quedamos los 3 solos en el comedor. Alejandro, Marisol y yo, con los documentos esparcidos sobre el mantel y el bacalao frío en la fuente de cerámica azul que tiene 40 años y todavía no se ha roto. Y entonces Emilia salió del cuarto preguntando con la certeza de los 5 años si ya había postre. La cargué. La senté en mis piernas con la facilidad de esos kilos que me sé de memoria. Le dije que sí, que había buñuelos. Alejandro se levantó a calentarlos sin que nadie se lo pidiera. Marisol se quedó sentada mirando la mesa. Comimos los buñuelos calientes con azúcar. Emilia untó el suyo de miel porque le gusta más que el azúcar, aunque el azúcar sea lo correcto. Nadie dijo nada de importancia. A veces el silencio después de que la verdad ya fue dicha es el único idioma que le corresponde al momento. Antes de irse, Alejandro me abrazó en el zaguán. Sin palabras. Solo el abrazo que tiene el peso de 42 años y de todos los errores que no pueden deshacerse, pero de los que uno puede hacerse responsable si elige hacerlo. Cerré el zaguán. Fui al patio. Las macetas de mi madre estaban ahí, quietas en el frío de la madrugada de diciembre, con las raíces que tienen 50 años de historia en esa tierra. La jacaranda sin flor todavía, esperando enero como siempre espera enero para explotar en ese violeta que llena el patio y que hace que la gente que pasa por la calle detenga el paso. Saqué el separador del bolsillo del delantal. Lo sostuve en la palma de la mano. Las iniciales en hilo rojo sobre la lana verde y café. La C y la R de una familia que construyó esta casa con trabajo honesto y que crió a una mujer que aprendió a leer los documentos y a guardar lo que vale y a esperar el momento correcto para cada cosa. Ninguna firma falsa, ningún poder notarial fabricado, ningún geriatra con agenda, ningún contrato de compraventa para el 8 de enero iba a poder arrancar estas raíces. Eso lo supe en el patio esa noche con la certeza que tienen las cosas que no necesitan ser demostradas porque ya fueron demostradas. Los días que siguieron a la cena de Nochebuena fueron la experiencia de ver cómo se deshace una arquitectura de mentiras cuando la verdad ya está en manos de las instituciones correctas y los documentos correctos y las personas correctas. Fermín recibió la notificación penal el lunes siguiente, como le había dicho. Su abogado revisó el expediente y le informó lo que era evidente. El caso era sólido, la evidencia era extensa y verificada, y cualquier movimiento adicional solo agregaría más cargos a los que ya existían. La investigación bancaria interna derivó en la cancelación definitiva de su acreditación como representante legal, lo que cerró el único canal financiero a través del cual había operado el esquema. Meses después, la denuncia penal produjo una citación ministerial que eventualmente resultó en medidas cautelares personales contra Fermín. La inmobiliaria que había suscrito el contrato de compraventa para el 8 de enero presentó su propia demanda civil contra Fermín por haber representado que la operación estaba libre de cargas y litigios.
Esa demanda costó a Fermín su empresa consultora, que dependía de esa inmobiliaria como cliente principal. La empresa cerró en febrero. La unidad de inteligencia financiera mantuvo la investigación sobre la cuenta de Alejandro y Marisol durante varios meses. El congelamiento preventivo de la cuenta fue una de las consecuencias económicas más inmediatas y más difíciles que enfrentaron. Lo sé porque Alejandro me lo dijo cuando vino a verme solo en enero. No lo celebro ni lo condeno. Es la consecuencia directa de las decisiones que eligieron tomar. Alejandro vino sin avisar, 3 semanas después de la cena. Llegó a la hora en que sabe que siempre estoy en la cocina, porque hay cosas que se saben de una madre que no cambian, aunque pasen muchos años y muchas cosas malas. Se sentó en la misma silla de siempre, la que está junto a la ventana donde entra el sol de la mañana. Me dijo que no tenía palabras. Le dije, «Está bien, no las necesitas hoy». Estuvimos 1 hora. Tomamos café. No hablamos de Marisol, ni de Fermín, ni de los documentos. Hablamos de Emilia, de cómo estaba, de si entendía lo que había pasado en casa, o si seguía en su mundo de 5 años con sus muñecos y sus cuentos, y su certeza de que el mundo es fundamentalmente seguro. Le dije, Emilia está bien. Los niños están bien cuando los adultos hacen bien su trabajo. Me miró con algo que no supe nombrar completamente, pero que creo que era la mezcla específica de vergüenza y de alivio, que siente alguien cuando otra persona hizo lo correcto que él no pudo hacer, y eso lo avergüenza y también lo alivia al mismo tiempo. La relación entre Alejandro y yo está en proceso. No está rota. Está en proceso de reconstruirse con los materiales que quedan después de que algo se fractura, que son materiales distintos a los que había antes, pero que a veces producen algo más honesto. El tejido que se repara con hilos nuevos no es igual al original, pero tampoco es menos resistente, solo es diferente. Marisol y Alejandro atraviesan sus propias consecuencias en su propia casa y en su propio tiempo. No tengo información de primera mano de lo que pasa entre ellos porque no me corresponde. Mi vida y mi casa son mías. Eso fue lo primero que hice en los días que siguieron a la cena. Junto con la licenciada Beatriz, inicié el proceso para inscribir la propiedad en un fideicomiso educativo a nombre de Emilia. Intocable hasta que ella cumpla 25 años. No puede ser vendida, hipotecada, gravada ni dispuesta por ningún tercero en ninguna circunstancia hasta esa fecha. Mis papeles dicen exactamente lo que yo quiero que digan con mi letra, con mi firma real, con la caligrafía que aprendí de mi madre, y que ninguna imitación puede reproducir por completo. Le pedí a Beatriz que revisara cada documento, cada folio, cada inscripción registral, que no quedara ninguna ambigüedad, ninguna redacción que admitiera 2 interpretaciones, nada que alguien pudiera usar en mi nombre sin mi presencia explícita y sin mi voluntad expresada con claridad. Beatriz lo revisó todo con la misma atención que puso en la detección del fraude original. Me dijo cuando terminó, «Está perfecto». Eso es lo que se siente cuando los papeles están en orden y uno los revisó personalmente y sabe qué dicen. No alivio exactamente, aunque también hay alivio. Más bien firmeza. Como cuando terminas de ordenar el acervo histórico después de un inventario largo, y sabes que cada libro está donde debe estar, y que si alguien lo mueve, vas a saberlo porque conoces el orden de memoria. Esta mañana, varios meses después de esa cena de Nochebuena, Emilia entró a 1er año de primaria en la escuela pública de la colonia. Se levantó temprana sola, lo cual no es su costumbre porque es niña de que hay que llamarla varias veces. Llegó a la cocina ya vestida, con su mochila verde con la carita bordada que ella misma eligió porque a los 5 años ya uno tiene criterios estéticos propios sobre lo que le gusta. Tomamos el desayuno juntas. Le hice huevos revueltos con ejote porque son sus favoritos aunque se tarden más que los huevos solos. Comió con esa concentración de los días importantes. Luego me pidió ir al librero. Fui con ella. Sacó el libro de lecturas de 1er año que habíamos comprado la semana pasada en la papelería de la avenida, con las letras que va a aprender este año y los cuentos cortos al final de cada lección. Y en la página donde lo había dejado, como señalador, estaba el separador de mi madre.
No le había dicho que lo pusiera ahí. Lo había puesto sola porque lo había visto en mis libros toda su vida y le pareció natural que los libros importantes llevaran ese separador. Le dije, Emilia, ese separador es muy importante para esta familia. Me preguntó con esa seriedad de 5 años que considera las cosas antes de aceptarlas. ¿Por qué? Le dije, porque lo tejió tu bisabuela con sus manos, y porque ayudó a proteger esta casa, y porque ahora va a cuidar tus lecturas. Lo pensó un momento. Luego dijo, está bien, y se fue corriendo a ponerse los zapatos. La llevé a la escuela tomada de la mano. Cuando entró corriendo por el pasillo con los otros niños del grupo, con esa mochila verde y ese libro con el separador de lana, me quedé un momento en el portón mirando cómo la distancia la hacía más pequeña y más grande al mismo tiempo, como pasa con los niños cuando uno los ve alejarse hacia su propia vida que todavía no saben que están construyendo. Regresé a casa. Regué las macetas del patio, como cada mañana. Las de mi madre que tienen 50 años de raíces en esa tierra de Coyoacán. La jacaranda que en este mes ya está explotando en violeta como siempre hace en primavera. Las macetas de barro rojizo con los bordes descascarados que nunca voy a cambiar porque me recuerdan sus manos. Quiero decirles algo sobre lo que aprendí en este proceso, no solo como protagonista de esta historia, sino como la bibliotecaria que siempre fui, la que lee los documentos hasta entenderlos completamente, y no se conforma con las explicaciones que suenan bien, pero no encajan con los hechos. Lo que le pasó a mi casa tiene un nombre: abuso patrimonial a persona mayor. No es un concepto abstracto ni un caso excepcional. Según datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, más del 63% de los casos de abuso patrimonial a personas mayores en México son perpetrados por familiares directos, no por extraños. Más del 60%. La persona que estadísticamente representa el mayor riesgo para el patrimonio de un adulto mayor no es el desconocido que toca a la puerta, es quien tiene las llaves de su casa y su confianza acumulada durante años. La segunda cosa que necesitan saber. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el abuso financiero a adultos mayores en México ha aumentado en los últimos años de manera sostenida. Y una de las modalidades más frecuentes es precisamente la que a mí me ocurrió. El uso de instrumentos notariales falsificados para transferir o gravar bienes raíces, que combina el acceso familiar con la burocracia inmobiliaria para producir hechos consumados, antes de que la víctima sepa lo que está pasando. El mecanismo funciona en el tiempo que existe entre la firma del documento falso y el momento en que el propietario real podría notarlo, que puede ser de meses o de años si la correspondencia oficial está siendo interceptada. Lo que me salvó no fue la suerte ni la casualidad. Fue el método. Fue documentar antes de confrontar. Fue encontrar una aliada que tenía el conocimiento legal que yo no tenía pero que necesitaba. Fue Julián, que durante 22 meses hizo algo que ningún sistema oficial hizo por mí. Guardó evidencia porque sabía que alguien iba a necesitarla. Y fue el separador de mi madre, que estuvo guardado en la página de un libro de García Márquez que casi doné y que conservé sin saber exactamente por qué, que lleva las iniciales bordadas con la misma caligrafía que yo aprendí a escribir y que ninguna imitación puede reproducir del todo, y que fue la evidencia comparativa más específica e inapelable que tuve para demostrar que la firma que estaba en el poder notarial no era la mía. Las raíces no se arrancan con una firma falsa. Eso es lo que sé ahora con la certeza que solo da haberlo comprobado. Si alguien en tu familia alguna vez te hizo sentir que ya no eres capaz de entender tus propios papeles, que tus documentos son demasiado complicados para ti, que es mejor que alguien más los maneje, no estás perdiendo la cabeza. Hay una diferencia entre el cuidado genuino y el control que se disfraza de cuidado. El primero te da información, el segundo te la quita. ¿Qué habrías hecho tú con esos audios la noche de Navidad? Me gustaría saberlo de verdad, porque cada respuesta que me dan a esa pregunta me dice algo diferente sobre dónde estamos como comunidad, en la manera en que protegemos a los que más queremos,
o decimos que queremos. Si esta historia te movió algo, si reconociste en ella una situación que conoces de cerca o de lejos, compártela con quien necesite escucharla. Déjame en los comentarios desde dónde la estás escuchando esta noche. Cuéntame qué parte fue la que más te pesó. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien específico, en una situación que de repente tiene nombres y fechas que no habías querido mirar de frente, te pido que actúes. No mañana, con la claridad de ahora. Yo estoy aquí, en esta casa de Coyoacán, que lleva 68 años siendo de esta familia y que va a seguir siéndolo. Con mis macetas y con mi librero y con el separador de lana verde y café que esta mañana viajó en una mochila verde hacia el primer día de escuela de la niña, que heredará todo esto cuando tenga 25 años y sepa leer sus propios papeles. Las raíces llevan 50 años en esta tierra. Ninguna firma puede con eso.